No es una novela con tramas complicadas. Tampoco intenta impresionar. Y quizá por eso ha calado más de lo esperado. No hay giros ni sorpresas. Solo un verano quieto, con sus silencios y sus gestos. Y una casa donde los vínculos parecen flotar entre la rutina y algo que ya no se dice. Me ha gustado ese tono contenido, esa forma de no explicarlo todo. He sentido que estaba en manos de alguien que sabía observar, sin necesidad de subrayar nada. A veces leía una frase y tenía que detenerme, no por lo que decía, sino por lo que dejaba entrever. No he podido evitar pensar en ciertos veranos, en esa sensación de estar esperando algo que nunca termina de llegar, o que ya pasó, sin que uno se diera siquiera cuenta. En conversaciones donde lo importante no se dijo, pero se entendió, y en esa calma que esconde cansancio, deseo, resignación, todo a la vez, como el calor en la tarde cuando se queda flotando, inmóvil. No es un libro para recomendar a cualquiera, es para quienes han aprendido a leer entre líneas, para quienes saben que el tiempo no siempre da respuestas, y que hay afectos que, aunque no se nombren, se quedan, no por lo que fueron, sino por lo que no llegaron a ser del todo. Al cerrar el libro, me quedó esa leve inquietud que dejan las estancias donde uno no ha vivido, pero en las que, sin saber cómo, algo íntimo se ha quedado atrás, como si la casa, por breve que haya sido la visita, hubiera reconocido una sombra familiar, y con eso es suficiente. Fue en este relato breve donde encontró una manera distinta de contar, como quien abre una ventana y no dice nada. Dejó que el lector sintiera la luz, el olor de la tierra caliente, el roce apenas perceptible entre dos gestos. Muchos lo llamaron impresionismo. A él solo le importaba que el silencio no quedara mudo. Aquel sofocante verano no es una historia de grandes gestos ni de giros memorables. Es apenas un murmullo, una nota de calor que se diluye en el aire denso de julio. Bill, un joven aristócrata, ha suspendido sus exámenes y se ve condenado a pasar las vacaciones en la finca familiar, lejos del mar y de su madre, y bajo la vigilancia de un padre que le es casi un desconocido. En ese campo callado, donde el calor aprieta hasta en la sombra, las horas se alargan entre paseos, silencios, grillos y un roce apenas perceptible de lo que se va desmoronando por dentro. Bill no solo observa, también espía, interpreta, reconstruye. Es un testigo parcial, casi un intruso silencioso, que no siempre entiende lo que ve, pero lo absorbe todo. Sus pensamientos no dictan la trama, pero la rozan, y es en ese roce donde el relato encuentra su tensión más íntima. El padre de Bill, elegante y distante, no necesita grandes discursos para imponer su presencia. Su relación con Bill se expresa más en los silencios que en las frases, y es ahí, entre la cortesía medida y la ausencia de afecto explícito, donde se construye el drama verdadero. La figura paterna no está en crisis, ya ha sido erosionada. Lo que vemos es el eco de una autoridad que se apaga sin estridencias, como todo en este libro. Y ese desmoronamiento contenido, envuelto en una cortesía elegante, es lo que vuelve la historia tan amarga como irresistible. En estas páginas, pocas y sutiles, todo sucede como si no sucediera. Los instantes más hondos se escapan entre líneas y lo que duele no se nombra. Y sin embargo, más allá de la mirada del muchacho, hay un susurro constante que atraviesa la narración, como una brisa cálida que nos refresca, el desasosiego, ese rumor sordo que crece sin nombre, como si el aire mismo supiera que el verano no durará. El lector lo percibe en cada pausa, en cada frase que no se cierra del todo, en ese modo que tiene la prosa de rozar lo importante sin sujetarlo del todo. A veces es el silencio entre dos gestos, otras una frase dicha con demasiada cortesía, pero siempre hay algo que inquieta, aunque no sepamos bien por qué. Es esa tensión invisible la que sostiene la historia, lo que la salva de cualquier dulzura nostálgica, lo que impide que se diluya en simple belleza, porque incluso la luz, cuando persiste, termina por quemar. Hay algo en este verano que se parece al umbral.
Sin anunciarlo, el relato nos habla del tránsito, de la infancia hacia algo más incierto, de la obediencia hacia la duda, de los cuerpos contenidos hacia el deseo que apenas asoma. Bill no solo observa, también se asoma, aunque a veces no sepa bien a qué. Hay una inquietud que late en sus gestos, una necesidad de comprender qué lugar ocupa, qué espera de él ese padre elegante, qué hay más allá de las normas y las frases correctas. Pero no es una novela de aprendizaje, ni busca lecciones. Lo que importa no se resuelve, se intuye, y esa es quizás su mayor verdad, porque a veces crecer no es avanzar, sino quedarse quieto y sentir que algo dentro se mueve. Y entonces, en medio del silencio contenido de una escena que no se nombra, suena una melodía de Schubert, no como un fondo, sino como una grieta, una melodía que no adorna, revela, como si el alma del relato, hasta entonces contenida, se permitiera por fin temblar. Todo avanza sin prisa, pero con una cadencia precisa, como un cuarteto que apenas se oye, pero en el que cada nota contenida prepara, sin que lo sepamos, ese momento en que la melodía se quiebra y entonces todo vibra. Si decides leerlo, hay 2 ediciones en español que puedes encontrar con facilidad. La de Navona, de 2010, es sencilla, correcta, algo contenida, ideal si solo quieres conocer la historia. Pero si puedes elegir, te recomendaría la de Ediciones Invisibles, de 2022. La traducción respira mejor, acompaña la atmósfera, tiene oído y está hecha con cuidado. En un libro donde todo depende de los matices, eso importa. En aquel sofocante verano, el autor emplea el calor como una metáfora envolvente y progresiva, que va más allá del clima. No se trata solo de un verano especialmente cálido, sino de un ambiente psíquico en combustión, una presión invisible que empapa los cuerpos, los silencios, los vínculos. Ese calor inmoviliza y cuece a fuego lento. Psicológicamente, se convierte en el medio en que Bill atraviesa su proceso de lo que en psicología se conoce como individuación, una separación simbólica respecto al padre, a la infancia y a sus propias limitaciones emocionales. El tedio, la espera, la repetición, hacen las veces de elementos catalizadores en esta cocción interior. La relación padre-hijo se sitúa en el centro de esta transformación. El padre, severo, ausente en lo emocional, representa un estilo de apego evitativo, heredado de una estructura aristocrática donde lo afectivo se reprime. No educa con palabras, sino con distancia, pero aún así transmite en los rituales compartidos, en la rigidez silenciosa, en la contención. Kaiserlin nunca dramatiza, lo deja latir en los márgenes, en lo no dicho, pero eso basta, porque la transformación se produce. Cuando el padre pronuncia aquella frase final, el círculo interno se ha cerrado. No hay resolución, pero sí una forma de madurez. Como en terapia, no todo se entiende, pero algo cambia para siempre. Epílogo. No leas ni escuches esto si aún no has terminado la novela. La casa ya está lista, dice el padre de Bill. No es solo una frase sobre ladrillos y estancias. Puede leerse como una señal de que el hijo ya está formado, habitable por dentro y listo para marcharse. Pero también como un gesto silencioso de entrega. La casa, símbolo de linaje, herencia, rol, queda preparada para que otro la habite, para que Bill asuma su lugar. En ambas lecturas hay una renuncia. El padre se aparta, sin énfasis ni emoción, como quien sabe que lo esencial ya ha sido dicho sin palabras. La casa ya está lista funciona como un doble espejo. No excluye una interpretación en favor de la otra, más bien la sostiene simultáneamente, como hace siempre Edward, dejando que el sentido repose en la ambigüedad, en lo tácito. La frase cumple una doble función simbólica. Por un lado, como preparación para la partida. En esta lectura, el padre constata que su tarea como figura de autoridad, guía, aunque silencioso, ha concluido. Ha modelado al hijo, más con presencia que con palabras, hasta hacerlo habitable por dentro. Bill ha madurado. El calor,
el tedio, el roce con el deseo y la decepción han hecho su trabajo. Ahora el padre puede decir, sin emoción y sin énfasis, ya estás listo para irte. Es una forma de ceder espacio, no de retenerlo. Y por otro lado, como entrega de un rol, la frase puede leerse también como acto de transmisión de linaje. El padre que ha encarnado la figura del Señor, distante, rígido, portador de normas, reconoce que Bill puede ahora ocupar ese lugar, que la casa, símbolo de estatus, herencia y continuidad, está preparada no solo en lo físico, sino en lo simbólico para recibir a un nuevo dueño. La palabra lista implica también un relevo. No solo se ha terminado de arreglar la casa, se ha terminado de formar al heredero. En ambas hay una misma raíz, la renuncia. Lo más conmovedor es que en cualquiera de las dos lecturas, el padre está diciendo adiós, aunque no lo exprese como tal. Renuncia al control o al menos a la tutela activa. No lo hace con ternura, pero sí con cierta elegancia emocional. No hay reproches, no hay abrazos, solo una frase que flota como el calor de ese verano. Y por eso conmueve, porque no es una despedida ruidosa, es una cesión apenas susurrada, una entrega.